Bueno, buenas tardes colegas. Hoy les traigo otro tema de ingeniería sanitaria, que es el uso de ozono, que cada vez se está utilizando más, sobre todo en Europa, pero aplicado a las plantas potabilizadoras, también llamadas ETAP, establecimientos de tratamiento de agua potable. Bueno, simplemente esta es una pequeña introducción a lo que es un trabajo que he hecho una publicación en el portal ISU y que más adelante te dejo el link. Bueno, también acá, como ven en esta portada inicial, dice proceso AOP, que no lo vamos a ver acá, pero quise mencionarlo para que investigues, porque se utiliza en líquidos residuales, como también hoy en día se está utilizando en plantas potabilizadoras, porque es un proceso de oxidación avanzada y también usando peróxido de hidrógeno, que ayudaría al ozono, pero además con unas ventajas, si después investigas un poquito más, que a través de Silen estudios han demostrado que pueden ver un ahorro significativo también, por ejemplo, en la utilización de otros potabilizantes de la planta como el PAC. Bueno, durante su proceso, aplicado en su proceso. Bueno, seguimos. Acá tenemos la implantación de la planta de tratamiento de La Ampolla, ¿no? Del municipio de La Ampolla, que pertenece a la provincia de Tarragona, España, medio difícil. Bueno, y también pertenece esta planta de La Ampolla al CAT, que es el Consorcio de Aguas de Tarragona. Bueno, ven que cuesta un poquito. Lo que tiene de particular esta planta es que han reconvertido su proceso. Cuando digo reconvertido su proceso, es que esta planta usaba cloro anhidro licuado y además después, como seguramente tenían problemas algales, usaban polvo de carbón activado. Bueno, y hoy la han reconvertido a un tratamiento que es utilizando ozono y en la etapa final ya de la cisterna colocan hipoclorito de sodio con unos pequeños tanques. Bueno, en cuanto a todos los beneficios, las ventajas que puede haber, las limitaciones respecto del ozono y un montón de cuestiones más, todo va a estar y lo vas a tener en el, como te dije, lo vas a tener en el documento. Bueno, podemos ver a la derecha que está la problemática que te comento. Ya estamos viendo de una vista satelital qué es lo que está sucediendo. Vemos verde, no vemos como el río de la Plata marrón, y las presencias ya en las costas de algas. Por eso usar cloro sería, digamos, entrar en temas de subproductos no deseados que los vamos a ver más adelante. Bueno, fíjate vos acá, más a la izquierda, que esta es una vista satelital de la planta, lo que vendría a ser como los decantadores, calculo, de esa planta, ¿no? Qué feo color se ve desde arriba. Si comparás desde arriba, viendo por Google Earth, otras plantas como puede ser la planta potabilizadora de AISA, General San Martín, en Palermo, Cava, Argentina, vos vas a ver unos decantadores con la misma floculación, bien marrones, apenas verdosos, y fíjate vos el color, la coloración que tienen aquí, ¿no? Bueno. Otra de las plantas que está en el documento es la planta de Suquía, que está en la provincia de Córdoba, de aguas cordobesas, en Argentina. Esta planta también vas a poder encontrar, y en el documento te guío con el link para YouTube, o podés buscar en YouTube, un poquito más de la planta esta de Suquía, que dicen que tiene un tratamiento de ozono que es el más importante que hay, o si no es el único, en toda Sudamérica. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿cómo lo utilizan el ozono?
Es muy particular el uso de ozono en esta planta porque toma del lago, o viene a ser del embalse que tenemos a la derecha del dique San Roque. Y sabemos que siempre las aguas de dique generalmente tienen pHs altos que pueden variar entre 8 y 9, pero como el agua está en poco movimiento, suelen suceder que con el calor, los rayos ultravioletas, se generan la producción y los nutrientes de los campos que están aledaños, y con la lluvia sus escorrentías van hacia el dique, producen con los nutrientes esenciales para que se produzcan floraciones algales. Por eso, en el mismo video cuentan, a la izquierda tienen las instalaciones de ozono que están utilizando hoy. Cuentan ellos que aquí, a diferencia del anterior que lo usaban en todo el proceso de pre-ozonización y post-ozonización, acá lo utilizan solamente en bypass en verano o cuando empiezan las floraciones algales incontroladas, que pueden darse en unas primaveras muy calurosas o en los veranos. Y cuando hay, le llaman scum, los scum son grandes floraciones algales, y bueno, empiezan a utilizar esta planta de ozono. Quiero decir que la anterior planta que vimos es de unos más o menos 14.000 metros cúbicos por hora, y esta planta de agua cordobesa produce está produciendo actualmente declarado 15.000 metros cúbicos por hora y tiene una producción máxima de 18.000 metros cúbicos por hora. Bueno, otra de las plantas que también trata el documento es la que estás viendo ahora. Esta es una toma también de Google Earth de la planta más grande que tiene París en Francia. Esta surte el 70% de la población de París, y con otra planta en la que usan también creo hipoclorito o cloro, cubren el otro, no sé si van a hacer una reconversión en la otra, producen el otro 30%. Bueno, esta planta yo les he dejado el link en el trabajo también, para que tienen una parte desarrollada en una de las series de televisión. Les dejo ahí el link para que puedan ver todo el tratamiento con ozono y UV. Fíjense que estoy hablando de tratamiento de ozono y UV y no AOP, ¿no? Y además ellos también utilizan polvo de carbón. Bueno, si bien en el documento o en el video que muestran, lo muestran como una belleza, obviamente uno investigando y viendo esta imagen satelital se da cuenta de la gran problemática que tienen. Fíjense más abajo a la izquierda, tienen seguramente son los floculadores. Después tienen los decantadores con muchas floraciones. Se nota que esa toma de Google Earth ha sido en algún momento de verano o algo que han tenido muchas floraciones. Y después más arriba se encuentran lo que serían las galerías de los filtros. Y toman agua del río Ebro. Y esta produce aproximadamente unos 13.500 metros cúbicos por hora. Acordate que es un 70% de la población de París. Bueno, obviamente Francia tiene otras plantas, otras plantitas, pero esta es la más importante y la que más promocionan, además por los procesos de reconversión que han tenido. Bueno, fíjense acá esta foto que también he tomado de Google Earth, he superpuesto una sobre la otra, la de la más arriba en la esquina derecha está la ampliación del Ebro o de uno de los canales del Ebro. Fíjense que verlo parece un poquito el riachuelo, ¿no? La contaminación. Inclusive tiene tanta contaminación que según algunos videos de YouTube dicen que está prohibido, desde hace más de un siglo, está prohibido totalmente bañarse. Sin embargo, en algunos lugares han hecho unos canalcitos con algunas piletitas porque quieren terminarlo para el 2024, quieren tenerlo totalmente saneado cuando sean los Juegos Olímpicos. Bueno, acá vas a ver parte de las instalaciones de la planta. Fíjate
también otra toma satelital, tienen 5 tubos de oxígeno. Vas a ver que el ozono se puede hacer con aire, a través del aire forzado que se seca, o lo mejor es usando oxígeno. Por eso, al evaluar entre usar cloro anhidro licuado y ozono, ya una de las cosas que tenés que evaluar es de dónde trae la logística, de dónde trae el ozono, de dónde traen el cloro, los riesgos potenciales de uno y otro, y bueno, los costos operativos, ¿no? Hay que hacer un buen, que eso también está explicado en el documento, siempre hacer un buen VAN, un valor actual neto, con todas las inversiones de infraestructura, o si son las de reconversión, pero además también que son los vectores hacia arriba y los vectores hacia abajo, que son la resta, son todos los gastos de mantenimiento y operación, digamos, en un tiempo que considere, por ejemplo, 15 años. Bueno, a tu izquierda y arriba dice un pulido de ozono con luz UV y carbono para eliminar los contaminantes. Bueno, esta planta, que ya te digo, si ves el video, que le dejo el link, que está... ellos tuvieron un gran inconveniente que dice que son los medicamentos, las trazas de medicamentos. Se han encontrado en el Ebro muchas trazas y muchas sustancias que son de elementos de medicamentos. Pero si observas la foto que te mostré anterior, la filmina anterior, te vas a dar cuenta que hay un problema grande de la peligrosidad que son las algas para tratarla con anhidro licuado, ¿no? Bueno, y ahí a la derecha, abajo, vas a tener lo que primero se hace, que es el tratamiento con ozono. Es simplemente ahí lo que estás viendo es la anterior que vimos de aguas cordobesas, más de cerca, como está burbujeando el ozono. El ozono lo que tiene que solamente cuando se hace la reacción con energía, que eso es otro de los grandes limitantes que puede tener de acuerdo a los costos de energía, pero igual en la ecuación hay que evaluar todo, ¿verdad? Tenés que ver, decía la energía, y a la izquierda tenés lo que es los rayos UV, es decir, rayos ultravioleta, también para producirle una esterilización total al agua. Bueno, una de las problemáticas del ozono y de los rayos UV, como yo lo he comentado también, que el ozono, si ves algunos otros de mis videos, que se usa mucho en la industria del envasado, de las gaseosas y de las aguas, porque lo utilizan para esterilizar y desinfectar todo lo que son las botellas de bidones, ya sean nuevas o retornables. Bueno, y además a veces para incorporarle al producto. Bueno, acá te quiero mostrar la importancia que es las clases de trialometanos. Tenemos 3 clases de trialometanos cuando el cloro entra en contacto con materia algal. Y es muy común, después lo vas a ver en el documento, cuando uno está, y sobre todo en precloración. ¿Por qué digo en precloración? Antes de entrada de filtros. Se producen por ahí con su contacto trialometanos. Por lo tanto, es muy importante en las empresas de agua que midan esos trialometanos, porque se pueden desarrollar en tu cisterna, se pueden desarrollar también después, con el paso del tiempo. Esos trialometanos de la cisterna se pueden ir desarrollando en las cañerías, en las cañerías de distribución que llegan a los nuevos rebombeos. Por eso también hay que hacer en los rebombeos que le llegue ese agua, se le tendría que hacer trialometanos, y también se aconsejan en lugares más alejados de la red, para ver si la reacción estuvo dando. Si se pasa de los límites recomendados, es peligroso, porque el trialometano es un subproducto cancerígeno, y por eso sería un error muy grande no reconvertir una planta y seguir usando cloro o anhidro licuado cuando tenés grandes eventos algales, o casi todo el tiempo. Bueno, más allá de todas las ventajas que tiene el ozono, que no las tiene el cloro.
En el documento las voy mencionando. Bueno, y otro problema de cuando hay producciones algales es los clorofenoles. El cloro con las algas dan clorofenoles que le dan mal gusto al agua y un olor feo. Bueno, como podés ver, esto también lo introduje en esta introducción y está en el documento, porque no solamente París sufre sus problemas, y estamos hablando de un canal y del río que recorre todo Francia, que es el Ebro. O sea, ahí no estamos hablando de un embalse. Pero ¿qué sucede? Es muy angostito y entonces tiene mucha contaminación. En cambio acá, y lo mismo sucede en los embalses. ¿Los embalses qué sucede? Bueno, hay floraciones porque es al revés. Es agua por ahí muy quieta, donde le influye mucho el sol en verano, se calienta la superficie y todas las costas que por ahí vierten sus aguas de lluvia, que van arrastrando los fertilizantes que quedaron de residuo en las plantas para la agricultura, ahí son el alimento ideal. Además que hay otras problemáticas por las cuales se usa el ozono y que tampoco las cubre el uso del cloro, que son los agroquímicos. O sea, fíjate, tenemos problemas con los productos farmacéuticos, tenemos problemas con los agroquímicos y bueno, también lo usan en Francia el ozono porque le da resultado aparentemente con el arsénico y otras cuestiones. Bueno, y lo que quiero mencionar acá brevemente es, fíjate, estas son las costas del Río de la Plata. Y puse costas porque a tu derecha tenés un florecimiento algal que hubo, ahí menciono, desde el 2004, 2012, 2018, 2019. Uno de ellos es en las costas de Punta Lara, del Río de la Plata. Y a la izquierda tenés uno mucho más grande en las costas de Uruguay. Vos fijate los peces muertos, pues ya te dije cuál es, y lo digo en el documento, te lo digo acá. El problema de las algas es si hay algunas que son muy potencialmente muy graves, como son las que tienen toxinas, neurotoxinas, como las microcistis, que si entran a los procesos de potabilización y rompen la estructura del alga a nivel molecular, lo que sucede es que después, si pasan los filtros y vos consumís ese agua, pueden tener en el hígado impactos mortales. No es para menos. Bueno, ¿y por qué lo incluí? Vos fijate, ahí está abajo a la derecha, tenés las algas, ¿no? Las microcistis, y vos fíjate que una de las problemáticas de los eventos algales, las que están susceptibles son, por ejemplo, si se dieran en el Río de la Plata nuestro y se diera una floración grande en verano, que durara mucho tiempo, suponete una semana de grandes floraciones, ¿y por qué se dan? No solamente por el calor. Y vos decís, ¿por qué en el Río de la Plata? Si estamos hablando de embalse, después de canales, pero son más pequeños en sección, ¿por qué estamos hablando ahora que también pueden darse acá en el Río de la Plata? Porque el Río de la Plata es verdad que es muy ancho y después empieza más angosto y después termina con mucha distancia en su ancho en la desembocadura, pero es uno de los ríos que tiene casi menos profundidad, o sea, tiene una profundidad promedio de 5 metros. Y eso lo hace muy susceptible. También se habla de que las mortandad a veces de sábalo en verano es que al tener poco oxígeno, quienes han tenido pecera, o como a mí siempre me ha gustado, en su tiempo he tenido muchas peceras, se van quedando, los peces producen con su defecación y todo nitritos, y además se queda el agua, se consume el oxígeno y se queda sin oxígeno. Entonces el pez se queda sin oxígeno que necesita. Pero lo que quería mencionar acá es que tienen toma superficial. Por ejemplo, la planta de San Martín, llamada General San Martín, de cava, de aguas y saneamientos argentinos,
tienen tomas superficiales en el río. Y fíjense que a la derecha está el gráfico. No llega bien desde abajo. Por eso, ante producciones algales, suponte una semana, y que si estuvieran avanzando hacia sus tomas, se verían con un gran problema. La planta de Bernal que tienen ellos también tiene este tipo de toma superficial. Por eso, lo que he leído, la de Bernal, y si bien he visitado también la de San Martín, no he visto, no sé si hoy en día lo tendrán, la de Bernal cuenta con una planta de carbón activado. ¿Por qué de carbón activado? Por este tema. Es como Aguas Bonaerenses tiene, por ejemplo, en la planta Patagonia de Bahía Blanca en dique, que se usa el carbón activado en polvo cuando hay también eventos algales. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de la toma de aguas bonaerenses, que es de superficie, pero el agua ingresa bien desde abajo, es decir, tiene un menor riesgo potencial a que un proceso que se mantenga en la superficie pueda acceder hacia la planta. Pero cuidado, el problema grande son las bajantes. Para ello los invito a otra publicación que tengo de la franja costera sur, o a los estudios, que hay muchos en la web del estudio de franja costera, y van a ver que la gran contaminación que hay, y hay un estudio también modelizado del INA, del Instituto Nacional del Agua, que ha hecho todo un modelo con todos los contaminantes y todos los puntos de muestra. Es decir, que por eso también se producen eventos algales, y tan grandes como vieron en la costa de Uruguay. ¿Por qué? Porque a pesar de tener, aparte de tener poca profundidad el río, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es, en muchos lados, muchos desagües industriales, procesos de plantas industriales que sus procesos por ahí no están funcionando bien, o los cortan y después los mantienen unos meses y después siguen andando mal. Después hay que tener en cuenta otra cosa, que por ahí se le escapa a alguno, es que cuando uno va haciendo canalizaciones de las ciudades para que escurran mejor sus aguas, las ciudades se salvan ante inundaciones, pero ahora tienen un acceso más rápido, un delay mucho más corto de que todo ese agua llegue a la desembocadura del río. ¿Y qué es lo que sucede? Antes, todo esa gran, digamos, tierra y pasto y demás, que hacían dificultar a que llegara todo ese agua pronto al río, hoy descarga mucho más rápido. Entonces, quien pueda apreciar alguna foto del Río de la Plata va a ver unas manchas que se forman en las épocas de bajante, cuando después se está yendo hacia el mar el agua, y van a ver unas manchas más marrones. Eso es todo contaminación de todos esos arroyitos, canales y demás que están siendo succionados más rápido. Bueno, eso otra de las problemáticas. Bueno, y además los desagües fundamental, los desagües cloacales de plantas que hoy siguen sin tratamiento en todo el mundo, y que son nutrientes para las algas. Son futuras floraciones algales cuando haya calor y las condiciones justas de nutrientes. Bueno, aquí también en el documento lo que le hago, te muestro dos de los equipos que para mí son top. A la izquierda está un sistema de ozono, y a la derecha un sistema de UV de última avanzada de Xylem. Por eso cuando hablo de límites y de desventajas, hay que tener cuidado, porque el concepto que el ozono era carísimo, y que a partir del 1900 y pico en Estados Unidos, que se usa más cloro anhidrolicuado que ozono, en Europa, ya sea en España, en Francia, en Holanda, un montón de lados están adoptando el ozono. Sin embargo, en Estados Unidos
Muchas plantas siguen con cloro anhidro licuado, a veces por una cuestión de costo y porque no tienen estos problemas de algas. Pero dejo un gráfico también de una publicación que ya para el año, en el año 1900 y pico ha ido aumentando el crecimiento del uso del ozono y hasta la estadística la tengo hasta el 2000, ¿no? Hasta el 2000 que tenían 300 plantas. Inclusive, si entran a la publicación de AOP, van a ver que ahora del sistema de oxidación con peróxido avanzado, lo han utilizado también mucho en 14 plantas, dice, potabilizadores de California. Bueno, acá, bueno, un poquito más de lo que es, si querés enterarte un poquito más de la AOP, te dejo mi blog, donde además podés encontrar un montón de otras documentaciones del sanitarismo, todas documentaciones técnicas que no son a veces de las historias del sanitarismo, además, y te dejo el blog a mano. Bueno, y por último, te doy las gracias, espero que te haya sido útil. Especialmente está dirigido a jóvenes profesionales, sobre todo ingenieros civiles o hidráulicos, porque muchas veces en la facultad se da hasta el uso del cloro anhidro licuado. Por ejemplo, en un libro que recomiendo, que es el que hice tomé la parte de trialometano, que es el Arboleda Valencia, son 2 tomitos. Todavía no, en el año que yo compré los 2 tomos, en el año 2005, todavía no tenía incorporado el ozono. Por eso yo pienso que es un momento para empezar a tenerlo muy en cuenta y viendo las futuras problemáticas, a ver si lo vamos a usar en pre y post ozonización, o si por ahí no nos conviene decir, bueno, tenemos una planta de 12.000 metros, 13.000 o 15.000 metros cúbicos por hora como tiene Aguas Cordobesas. Bueno, tendremos que tener, aunque sea una plantita de 5.000, por si hay un escún de algas en el Río de la Plata, y tener la mano, porque esto a veces se puede convertir como en matafuego del auto. Vos generalmente no lo vas a usar nunca, o a veces una vez en tu vida. Pero tenés que tenerlo porque el día que sucede podés salvar el auto. En cambio acá estarías salvando el servicio y bueno, y no interrumpiéndolo a la población. Bueno, te doy las gracias y espero que te guste el documento que en una de las páginas quedó en ISU. Gracias, adiós.